Y aquí estamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo está mi querido curso online? ¿Me oyen? Hola, profe, sí, todo claro, se escucha. Gracias, Emilio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo ¿Todo bien, bien? todo bien por acá estamos. ¿Y usted cómo está? Bueno, esa es la idea. Ya, partimos al tiro. Hola, Gastón. ¿Qué tal? Bueno, me presento. Yo soy su profesor, soy Roberto Donoso, soy más bien su tutor y los voy a acompañar en este bimestre con el curso de mecánica online. Entonces ustedes saben que la segunda semana tienen un ejercicio la semana que viene y ahora es nuestra primera tutoría. Ya estamos a miércoles, no sé si han alcanzado a estudiar. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, duda o partimos con los temas a tratar, que son análisis dimensional, transformaciones de unidades y cifras significativas, que está asociado a la pregunta típica de con cuántos decimales trabajamos. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda, consulta o parto yo nomás? Me tinca que parto yo nomás, porque silencio otorga. Ya, démosle para que hagamos algunos ejercicios que serían, son con alternativas, en general son alternativas, y a veces meten alguna preguntita de desarrollo. Eso, por las pruebas, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachines. Yo voy a compartir mi PC, pero voy a tener que apagar la cámara, no los voy a ver, ni las voy a ver. Entonces, ustedes cuando me hagan consulta, hablen nomás, ¿ya? Porque si levantan la mano, no voy a ver eso, hasta el final ni voy a ver el chat. Entonces, me hablan nomás, ¿ya? Entonces, por recurso voy a dejar de compartir la cámara y voy a compartir el PC completo. Entonces, para que ustedes lo vean. Aquí estoy haciendo, espérense, compartir toda la pantalla. Y en este momento ustedes deberían estar viendo mi PC. ¿Ya? Deberían estar viendo aquí mi PC. ¿Lo están viendo? Respóndanme porque así yo sé que están. Pero con palabras. A ver, ¿qué me dicen ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, muchachos. Es que es más fácil así. Ya, entonces voy a compartir aquí. Esta va a ser nuestra pizarra virtual. Y yo después la pizarra se las envío como un archivo PDF. O sea, lo subo a Blackboard. Esto que anote aquí de la pizarra. Pero siempre es bueno que ustedes vayan anotando junto conmigo. La clase va a quedar grabada por si la necesitan ver, pero siempre es bueno que ustedes anoten porque ese es un resultado de la neurociencia. Cuando uno le pone sondas cerebrales y ven qué regiones del cerebro se estimulan según las diferentes acciones, la neurociencia muestra que las zonas asociadas al pensamiento matemático, las partes del cerebro que se activan cuando hacemos ejercicios de matemática, son las mismas que las de la motricidad. Entonces, por eso uno tiene que estudiar matemática o física con un lápiz y papel. No es como leer un libro de historia. Uno tiene que ir haciendo los cálculos, así que háganlos nomás. Entonces vamos a poner aquí la fecha. Hoy día es miércoles. Miércoles estamos a 19, ¿cierto? 19 de junio. Y esto sería la tutoría 1, le vamos a poner, Tutoría 1. Y vamos a poner aquí el título para saber y le vamos a checar un poquitito. Ya, ahí está. Entonces, los temas, voy a anotar los temas. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Los temas van a ser análisis dimensional, que sería el primer tema. Luego vamos a ver transformaciones de unidades, son los temas de la semana 1. Y luego viene cifras significativas.
Vamos a ver lo que es que en el fondo es la precisión con que uno mide. Esto es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la idea general de la física, digamos, de un curso de física? La física estudia las leyes de la creación, las leyes del universo, las leyes fundamentales, que son leyes matemáticas, son fórmulas matemáticas que relacionan las propiedades de los sistemas y esas leyes permiten predecir. Entonces, si un ingeniero quiere construir una casa y tiene que soportar un techo de 100 toneladas, puede predecir las dimensiones de las vigas capaces de sostener ese peso y se hace bien. Y entonces uno puede construir vigas y tener edificios delgados, esbeltos, translúcidos y que soportan muchas toneladas. No como las pirámides que eran gruesas y con muchos requerimientos. Así como un agrónomo conoce las leyes de la agronomía y sabe cuándo plantar, el ingeniero conoce las leyes del universo y sabe cómo utilizarlas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que consideremos un sistema, ¿ya? Así es como opera la ciencia, un sistema. Un sistema puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser un trozo de madera, puede ser un átomo, puede ser una persona, puede ser las personas que van en un vagón de metro, puede ser la biosfera, el sistema solar, en fin, es un concepto general. Y uno caracteriza el sistema a través de sus propiedades. ¿Ah? Uno define ciertas propiedades del sistema que lo caracterizan. Y las propiedades de los sistemas pueden ser de dos tipos. Una son cualitativas, que indican cualidades. Y por lo tanto son subjetivas estas propiedades. Subjetivas. Por ejemplo, si un sistema es bonito o es feo. Si el arroz es rico o es malo, esas son propiedades cualitativas. Y por lo tanto son subjetivas, porque alguien puede encontrar muy rico el arroz y alguien puede que no le guste el arroz. Y hay otras propiedades que se llaman cuantitativas, que son propiedades medibles. ¿Ah? Cuantitativas significa que son medibles, se pueden medir. Como por ejemplo la masa de un sistema, el tamaño, el volumen de un sistema, la temperatura, son todas propiedades medibles. En cambio, si el sistema es armónico o inarmónico, va a ser una propiedad subjetiva. Pues decía, o si es rico o es malo, o es bonito o es feo, o es tierno o es pesado el sistema, por decir algo. Son todas propiedades subjetivas. Entonces, las leyes físicas son fórmulas matemáticas y relacionan cantidades medibles en las fórmulas. Estas cantidades medibles también se llaman observables. Observables. Cualquier variable medible es un observable. Entonces, las variables físicas, las variables o propiedades físicas de un sistema, propiedades físicas, las variables físicas o propiedades físicas, también llamadas observables, son cantidades que se pueden medir, o sea, se pueden poner como un número con una unidad de medida al lado. ¿Ah? Un número con una unidad de medida. Lo voy a correr esto un poquito para el lado. Entonces, un observable va a ser un número y al lado una unidad de medida, unidad. La vamos a poner en paréntesis redondo. Por ejemplo, sería 3,2 metros o 25,0 grados Celsius. Todos estos son observables porque es un número y tiene su unidad, metro, grados Celsius. También los números pueden ser observables sin unidad de medida. Por ejemplo, si hay dos personas, el número 2 es un observable o el número pi. ¿Ah? No necesariamente tienen la unidad. Esto pueden no prescindir de la unidad. Pi es 3,14, 15, 9, infinitos decimales. Y el 2 es 2,000 infinitos ceros. ¿Ah? Y no tienen unidad. Entonces, estos también son propiedades físicas. Si digo, hay dos personas o la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro es pi, esos también son observables. Se pueden medir. Ahora, de todas las variables que existen, ¿ya? Con que uno puede caracterizar un sistema, como puede ser presión, temperatura, volumen, número de partículas, densidad, en fin, hay un conjunto de 7 variables
que son las variables fundamentales, y todas las otras variables o propiedades del sistema cuantitativa se pueden escribir a partir de estas 7 variables fundamentales, estas 7 propiedades fundamentales. Entonces, estas son las propiedades fundamentales, las variables fundamentales. ¿Y cuáles son las variables fundamentales? A partir de las que se construyen todas las otras. Las variables fundamentales y todas las otras variables físicas o química o de las ciencias naturales se escriben a partir de estas. Entonces, entendamos, para entender estas variables, que este curso de mecánica o cualquier curso de física es como una obra de teatro, ¿ya? Como una obra de teatro en la cual hay un escenario en que transcurre la obra, hay actores y hay un director. En este caso, el escenario en que transcurre nuestra obra es el espacio-tiempo. Ese es el escenario. Los actores son las partículas y la energía. Recuerden que Albert Einstein demostró que la masa es una forma de energía a través de su ecuación E igual mc cuadrado, que es bien famosa. Entonces, las partículas, los átomos, los electrones y la energía son los actores. Y hay un director, que es el que lleva la batuta de esta obra, que son las leyes físicas, que son las relaciones. Entonces, dentro de las variables fundamentales, primero tenemos las variables que definen nuestro escenario. Entonces, la primera de ellas sería la distancia. La primera variable fundamental sería la distancia que mide el escenario. La segunda variable fundamental sería el tiempo. El tiempo, que estaría asociado al escenario, y los actores, que es la masa. ¿Cierto? Esas son las variables fundamentales. También está la temperatura, como una variable fundamental. Temperatura. Estas variables son fundamentales porque se pueden escribir solo en términos de sí mismas. Yo puedo comparar distancias con distancias, pero no puedo medir distancia en segundos, por ejemplo, o en grados Celsius, ¿cierto? Solo mido distancias con largo. A partir de la distancia puedo hacer las áreas y los volúmenes que definen el espacio. Entonces, tiempo, temperatura. La otra variable, antes era la carga eléctrica, antiguamente, pero ahora se cambió por la intensidad de corriente eléctrica como variable fundamental. Intensidad de corriente eléctrica. Después vamos a hablar de esta. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor, por un alambre. ¿Cuántos electrones pasan por ahí? Esa es la intensidad de corriente. Dígame. Es amperaje entonces, ¿cierto? Es amperaje, exactamente, muy bien, es el amperaje. Y ese se tomó como variable fundamental. Antes era la carga eléctrica, el coulomb, o la carga de electrón, pero ahora se tomó el amperaje porque con el amperaje se obtienen campos magnéticos. Entonces, a partir de las fuerzas magnéticas se define la intensidad de corriente eléctrica como variable fundamental. Muy bien. La otra variable, aquí llamamos 1, 2, 3, 4, 5, nos quedan 2. La otra es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa, la intensidad de una luz. Y finalmente la cantidad de materia, de partículas de un sistema, materia. Esta sería partículas de un sistema. Partículas de un sistema. ¿Cuántos átomos hay en un gramo, por ejemplo? Partículas de un sistema. Entonces, estas variables pueden tener distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, la distancia se mide en metros en el sistema internacional, pero se puede medir en pie, en pulgadas, en kilómetros, en fin. Estas son las unidades. Pero distancia representa un tipo de variable física fundamental, entonces estas se llaman dimensiones. No tienen nada que ver con las dimensiones del espacio, de 3 dimensiones o 4 dimensiones. Se llaman dimensiones porque todas las otras variables se escriben a partir de estas. Entonces, esta sería la variable. Ojo con esto sería la variable o propiedad física. Esta sería la unidad de medida, que esa la define cada pueblo, pero la que se usa actualmente cuando uno hace intercambio comercial o cultural es el sistema internacional de medidas, en que a distancia se miden en metros, es la que voy a poner aquí.
Las del sistema internacional, se abrevia SI. Es como el dólar o el inglés. El dólar es como la moneda para negocios internacionales, el inglés es el lenguaje internacional y el sistema internacional es el sistema en que se miden las cosas. Si ustedes quieren venderle género a los chinos, a los indios, a los norteamericanos, lo miden en metros cuadrados. Y ellos tendrán que saber. Pero la dimensión asociada a las masas son dimensiones de masa y se representa con la letra, de distancia, y se representa con la letra L de longitud. Es dimensión de longitud. La distancia es dimensión L. Ahora, ¿cómo la unidad que uno usa para medir esta dimensión? Puede ser metro, pie, pulgada, milímetro, pero representa L la dimensión de distancia. El tiempo se mide en el sistema internacional en segundos. Esa es la unidad del sistema internacional. Y se abrevia con la S minúscula. ¿Ah? También se puede medir en horas, en minutos, en años. En fin, hay distintas unidades. Pero la dimensión tiempo se abrevia con la T, de tiempo. Y la masa, en el sistema internacional, se mide en kilogramos, nuestro kilogramo. Aunque también se puede medir en libras, por ejemplo, en toneladas, y en otros sistemas. Pero el sistema internacional usa el metro, usa el segundo y el kilogramo como unidad fundamental. Lo cual para nosotros es muy bueno porque las potencias tecnológicas y científicas son potencias anglo, Estados Unidos, digamos Inglaterra, y ellos trabajan con libras, por ejemplo, y pulgadas. Pero esta es la mano de los franceses, la que nos dejó el metro y los kilos. Y bueno, la dimensión de masa es una M. Entonces las masas se combinan con masas, los tiempos con tiempo y las distancias con distancia. La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin, esa es la unidad y se abrevia K. ¿Ah? La temperatura en Kelvin se relaciona con la temperatura en grados Celsius porque es la temperatura en grados Celsius más 273,15. Así se transforman. Por ejemplo, 0 grados Celsius van a ser 273,15 Kelvin. No es grado Kelvin, es Kelvin. También se puede usar grados Celsius, grados Fahrenheit, en Estados Unidos, en fin. Pero la dimensión de temperatura se usa para representar las temperaturas en la letra griega teta. Esta se escribe teta, pero se lee teta en la letra griega. La intensidad de corriente eléctrica, como bien lo dijo un compañero de ustedes, se mide en una unidad que es el ampere, que es la unidad de corriente eléctrica, el ampere, que es una corriente grande. Las corrientes del computador que ustedes están usando, o de la tablet o del celular, son de milésimas o millonésimas de ampere. Una casa en general, con lavadora y todo eso consume, están hechas como para 20, 25 amperes más o menos. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica se representa esta dimensión I, que es la cantidad de carga, el ampere, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por segundo. Así como el caudal de un río es la cantidad de litros que pasa por segundo, cuando tenemos un cable por el cual pasa una corriente eléctrica, por ahí están pasando electrones. Entonces la cantidad de electrones que pasa por segundo es la intensidad de corriente eléctrica. Y se mide en amperes. La intensidad luminosa es cuánta luz emite una fuente, se usa como referencia a las velas. Entonces la candela. Se compara la intensidad luminosa con las candelas que se abrevia CD de candela. Entonces yo digo, mira, esta ampolleta equivale a 3 velas, a 5 velas. Se mide en candela. Y eso se representa con la letra J, la intensidad luminosa. Y eso, bueno, se van a ver en otros cursos, no en este, pero igual lo pongo por cualquier parte. Y la cantidad de materia se usa como referencia al mol, que se usa la letra N. Y un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Pueden ser átomos o moléculas. Entonces uno habla, mira, en 20 litros de aire hay más o menos un mol de moléculas de aire.
que son nitrógeno, oxígeno y argón, básicamente, con un poco de vapor de agua y un poco de dióxido de carbono. Entonces hay del orden de 1 mol de moléculas. Entonces uno sabe que son del orden de 6,02 por 10 a la 23, este es un 6 seguido de 23. Entonces, ¿qué es el análisis dimensional? Estas son las variables fundamentales y todas las otras variables se obtienen a partir de estas. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Tenemos la rapidez. Por ejemplo, el volumen de un cuerpo, el volumen B es distancia por distancia por distancia. O sea, va a ser L por L por L. Esas son las dimensiones del volumen. Y sería dimensión de L al cubo. La dimensión la vamos a poner así, en paréntesis cuadrado, es L al cubo. Esto significa que es longitud por longitud por longitud. Por ejemplo, esto lo estoy poniendo porque lo vamos a usar. La rapidez o velocidad o rapidez, la vamos a llamar VEL, es distancia partido por tiempo. Distancia dividida en tiempo. Entonces, la velocidad, bueno, distancia partido por tiempo. Entonces, las dimensiones que tiene la velocidad como magnitud, porque estas son magnitudes derivadas, ¿cierto? Porque el volumen se define como largo por alto por ancho, por ejemplo, de un paralelepípedo. La velocidad es la distancia que se recorre en un cierto tiempo. Entonces, vamos a representar por corchete, esto va a ser la magnitud, la dimensión. No es la unidad, es la dimensión. Entonces, por ejemplo, la dimensión de velocidad sería esta. Uno las usa a partir de las constantes básicas. Las dimensiones de velocidad van a ser dimensiones de distancia, tiene que tener dimensiones de distancia partido por tiempo, independiente de la unidad, si es metros por segundo, millas por hora, independiente de la unidad, esa unidad tiene que ser obtenida a partir de distancia dividido en tiempo. Y la distancia tiene dimensión de L, es la dimensión, y el tiempo es T. Entonces la velocidad va a ser dimensión de distancia partido por tiempo, sería L partido por T, así se anota. Y se acostumbra a anotar todo en una línea. Entonces se usan las potencias, las que están dividiendo se escriben como potencias negativas. Les recuerdo, aquí, vamos a poner aquí un ojo, recuerdo dos cosas que son importantes a las potencias. Que 1 partido por x elevado a n es x elevado a menos n. Las potencias negativas es 1 partido por x. Por ejemplo, 1 partido por x es x elevado a menos 1. Y lo otro hay que saber es que x elevado a m por x elevado a n, cuando son de igual base, distintos exponentes, se suman los exponentes. Esta propiedad hay que saber. Y también cuando se dividen dos cantidades iguales, los exponentes se restan. ¿Ya? Estas propiedades hay que saberlas, porque se usan. Entonces, como es 1 partido por t, uno la escribe así. L por t a la menos 1. Y esas serían las dimensiones de velocidad. La dimensión de velocidad va a ser dimensión de distancia por tiempo a la menos 1. Si uno define la aceleración, voy a cambiar la página. Cualquier duda me la consultan al tiro. Otra página, por ejemplo, aceleración. ¿Ya? Aceleración. Que la vamos a llamar A es velocidad partido por tiempo. Es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Eso es la aceleración. La velocidad es cómo cambia la distancia en el tiempo. La aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Entonces, las dimensiones que tiene que tener la aceleración, que también es una variable que se obtiene a partir de las anteriores, de las variables fundamentales. Entonces, las dimensiones que tiene que tener A van a ser dimensiones de velocidad dividido en dimensiones de tiempo. ¿Ya? La velocidad, ya sabemos que las dimensiones son L por t a la menos 1. El tiempo tiene dimensiones de t. Se restan estos dos porque es t
a la menos 1 partido por t sería t a la menos 1 menos 1. Entonces las dimensiones de la aceleración van a ser L por t a la menos 2. Esas son las dimensiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que las unidades de aceleración, vamos a anotar así la dimensión. El corchete cuadrado va a indicar dimensión. Y el corchete redondo lo vamos a usar para la unidad. Entonces, siempre van a tener que ser unidades de distancia partido por tiempo al cuadrado. Eso es lo mismo que poner L partido por t cuadrado. Por ejemplo, las dimensiones de aceleración podrían ser kilómetro partido por hora al cuadrado. O podría ser cualquier dimensión de distancia. Podría ser milla partido por segundo al cuadrado. O en el sistema internacional, metro partido por segundo al cuadrado, etc. Pero las dimensiones de la aceleración siempre van a ser dimensiones de distancia partido por tiempo al cuadrado. Y ese es el análisis dimensional, porque nos permite, a través de las dimensiones, evaluar si una fórmula está correcta, si tiene errores, o incluso obtener fórmulas. Ahora, esto tiene una propiedad fundamental, ya me parece que fue físico Fourier el que la planteó, y es la siguiente, que la vamos a poner aquí en rojo y en grande como propiedad muy importante. Propiedad fundamental le vamos a llamar. Fundamental. Y la propiedad fundamental dice que solo se pueden sumar o restar cantidades que tengan la misma dimensión. Entonces dice, solo se pueden sumar o restar variables con las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones. Esa es una propiedad fundamental. Uno puede multiplicar variables que tengan distintas dimensiones o dividir, pero sumar o restar tienen que ser las mismas dimensiones. O sea, si yo tengo la cantidad z, que es x más y, entonces necesariamente la dimensión de x tiene que ser igual a la dimensión de y, y por lo tanto a la dimensión de z. O sea, yo puedo sumar distancias con distancias. Yo puedo decir, mira, caminé 3 kilómetros y 100 metros. ¿Se fijan? Pero esta es distancia y esto tiene dimensión de distancia. Claro, yo puedo pasar los 100 metros a kilómetros y decir eso es 3,1 kilómetros o 3.100 metros, que es lo mismo, pero yo no puedo sumar 3 kilómetros con 2 segundos. Yo no puedo decir, caminé 3 kilómetros y 4 grados Celsius. Eso no tiene ningún sentido. Sigan, tienen que tener las dimensiones. Yo puedo sumar dimensiones de velocidad con dimensiones de velocidad, pero no puedo sumar dimensiones de velocidad con dimensiones de volumen. Yo no puedo decir, mira, vamos a 80 kilómetros por hora y voy a subir 3 metros cúbicos. Eso es aberrante. Entonces, ¿se tiene eso o lo mismo? Entonces, este es el punto de partida. Podemos multiplicar cantidades que tienen distintas dimensiones o dividir, como lo acabamos de hacer. La velocidad es distancia partido por tiempo. Son dimensiones distintas, la distancia del tiempo, pero se pueden dividir, ¿no? Pero no se pueden sumar o restar. Y esto es el análisis dimensional. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos cómo se aplica esto. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O hay alguna consultita? Chicas y chicos, ya, veamos ejemplos. Estos son ejemplos tipo los de que se van a encontrar con los ejercicios. Profe, disculpe. Dígame. Para este ramo se ocupa el término aceleración de gravedad. Sí, pues. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque por ejemplo, cuando yo estudiaba, se supone que era 9,8 y fracción de número, pero en ese momento, ese profesor nos recomendaba que para efectos de cálculo, redondearlo a 10. ¿Para este ramo va a ser así tal cual o hay que ocupar netamente el 9,8? Depende. Si les dicen que trabajen con G igual 10, la usan 10. Ya, si correcto, no les vale. dicen, ustedes pueden usar 9,8 o 10.
¿Ya? Ok. No hay problema. ¿Alguna otra consultita? Háganlas todas, ¿eh? Sí, para eso estamos aquí. Para atender cualquier duda que tengan. La peor duda es la que no se hace, por si acaso. Ya. Veamos este ejercicio. Dice, encontrar las dimensiones. Dice, este ejercicio podría ser, este es el ejercicio 1. ¿eh? Vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios. 4 de dimensiones, de análisis dimensionales. Tengo preparados 4 y después vamos a ver el tema de cifras significativas. Y cualquier pregunta me hacen. Y si nos pasamos un poquito, no importa, pues, ¿cierto? Es por el bien. Dice, encontrar las dimensiones, dice, encontrar las dimensiones de la resistencia eléctrica, R, definida como, y R se define como voltaje partido por intensidad de corriente. Por ejemplo, el voltaje de las casas es de 220 volts, uno divide por la intensidad de corriente y va a sacar la resistencia. ¿Dónde? El voltaje, aquí nos están definiendo, es trabajo partido por carga eléctrica. Así se define el voltaje. No importa si no les queda claro lo que es esto, pero son las dimensiones. ¿Ya? Eso es. Y el trabajo es fuerza por distancia. La carga eléctrica es intensidad de corriente por tiempo, de corriente eléctrica, ¿cierto? Por tiempo, porque antes la intensidad era la carga partido por tiempo, era la carga de intensidad por tiempo, y fuerza es masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, eso nos dicen cuáles serían las dimensiones de la resistencia eléctrica, definida como el voltaje partido de la intensidad de corriente, en que voltaje es trabajo por carga eléctrica, trabajo es fuerza por distancia, carga eléctrica es intensidad de corriente por tiempo, y fuerza es masa por aceleración. Aquí hay varias variables. Entonces, veamos cómo se hace esto. Primero necesitamos las dimensiones de voltaje, que es trabajo partido por carga eléctrica. ¿Cierto? Entonces vamos a copiar esto. Lo voy a copiar aquí en la página siguiente. Entonces partamos con las dimensiones de voltaje. Entonces las dimensiones de voltaje, que lo vamos a reemplazar después en la resistencia, es trabajo por carga eléctrica. Si sacamos la dimensión de voltaje estamos listos, porque la resistencia es voltaje partido por intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es una dimensión fundamental, que se llama I. Entonces sería unidad de trabajo por carga eléctrica. El trabajo, ¿cierto? Las dimensiones de trabajo son, calculemos, trabajo, la dimensión de trabajo es distancia, es fuerza por distancia, Entonces, las dimensiones de trabajo tienen que ser las dimensiones de fuerza por dimensiones de distancia. Las dimensiones de fuerza es masa por aceleración, como la fuerza, entonces es masa por aceleración. Las dimensiones de fuerza tienen que ser dimensiones de masa por dimensiones de aceleración. Y aquí ya llegamos a las dimensiones fundamentales. La masa es m y la aceleración es L
por T a la menos 2, la calculamos antes. Entonces, esas son dimensiones de fuerza. Sería kilogramo, metro partido por segundo al cuadrado, por ejemplo, o libra, pie, partido por segundo al cuadrado, que serían las dimensiones. Se digan, tiene que ser dimensiones de masa por distancia por tiempo a menos 2, la dimensión de fuerza. Entonces, la dimensión de trabajo, ¿cierto? La dimensión de trabajo, ¿qué sería eso? Voy a poner aquí. Va a ser fuerza M por L por T a la menos 2, por distancia es L. Y L por L es L cuadrado. Así que la dimensión de trabajo es L cuadrado, porque vimos que aquí, que cuando uno multiplica cantidades de la misma base, se suman los exponentes. Así que L es L elevado a 1. Ustedes saben que X es X elevado a 1. Así que esto sería L elevado a 1, L cuadrado. Entonces la dimensión de trabajo va a ser M por L cuadrado por T a la menos 2. Si bien el trabajo tiene diferentes unidades, el trabajo se puede medir en joule, en calorías, en callos de fuerza por segundo, en fin, las dimensiones tienden a ser de masa por distancia al cuadrado y partido por tiempo a la menos 2. A la menos 2. Y esas serían las dimensiones de fuerza, de trabajo. Y por lo tanto, la dimensión de voltaje, ahora calculado la dimensión de voltaje va a ser dimensión de trabajo, ¿cierto? Partido por carga eléctrica. Entonces tenemos ya que la dimensión de trabajo la tenemos, entonces la dimensión de voltaje sería la de trabajo, que sería M por L cuadrado por T a la menos 2, y la carga eléctrica, la carga eléctrica es intensidad por tiempo, ¿cierto? Intensidad por tiempo, esa sería intensidad de corriente. Entonces, las dimensiones de la carga tienen que estar construidas a partir de intensidad de corriente por tiempo, o sea, la intensidad de corriente es una variable fundamental que la llamamos I, y el tiempo sería I por T. Esas serían las dimensiones de carga. Por ejemplo, sería amper segundo, que es la unidad del sistema internacional que se llama Coulomb, pero es amper por segundo. Entonces, aquí sería I, es T a la menos 2 por T, y eso nos daría M, L cuadrado, T a la menos 3 por I a la menos 1. Y esa sería la dimensión de voltaje. Y entonces la dimensión de resistencia, la resistencia, que sería voltaje, partido por intensidad de corriente, ¿cierto? Esa es la definición de resistencia. Entonces las dimensiones de resistencia van a ser dimensiones de voltaje, que lo tenemos ahí, partido por intensidad de corriente, que es una dimensión fundamental. Entonces sería voltaje, que es M por L cuadrado por T a la menos 3 por I a la menos 1, dividido en intensidad de corriente, que es I, y por lo tanto las dimensiones de resistencia van a ser M, L cuadrado, T a la menos 3 por I a la menos 2. Y independiente de las unidades, cualquier resistencia eléctrica se obtiene a partir de estas variables, que va a ser masa, espacio al cuadrado, tiempo elevado a menos 3 y intensidad de corriente. Esas serían las dimensiones. ¿Quedó más o menos claro? Y ahí lo escribimos en términos fundamentales. Por ejemplo, otra aplicación, esto es para sacar las dimensiones de una variable
que no es fundamental, como la resistencia eléctrica, una propiedad no es fundamental. Pero también el análisis dimensional nos permite verificar las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, que viene ahora, tenemos lo siguiente, dice, sabiendo que A es aceleración, sabiendo que A es aceleración y F es frecuencia, estos ejercicios también tienen implicancia. Todo esto lo que yo les estoy explicando no son elegidos al azar, ¿eh? Todos estos temas que les estoy dando y las notas al borde, es para que las vayan notando, por eso está esto. La frecuencia son eventos por segundo, o por unidad de tiempo. Eso es frecuencia, cuántas veces algo oscila en un segundo, o cuántos autos pasan por un semáforo por hora, o cuántas personas entran a un mall por minuto. Esa es la frecuencia con que pasa gente. Eso es eventos por segundo. Entonces, evento es un concepto. ¿Cuántas personas pasan por segundo? Persona es un concepto. Entonces, la dimensión como es un concepto, no es una unidad de medida. Así que no tiene dimensión. Cuando algo no tiene dimensión, su dimensión es 1. Porque 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. No aporta dimensiones. Y el segundo es de tiempo. Así que la frecuencia tiene dimensiones de tiempo elevado a menos 1. ¿Ya? Es 1 por segundo. Eso se llama Hertz en el sistema internacional. Que sería por segundo, cada segundo. ¿Cuántas cosas pasan cada segundo? Por ejemplo, un procesador de 1 GHz significa que hace 1000 millones por segundo. 1000 millones de operaciones básicas. ¿Ya? Entonces con estos datos dice, determine la dimensión de Z en la ecuación. La dimensión de Z es una variable física en la ecuación y se define así. Z es x cuadrado por x menos a partido por f por coseno de alfa. ¿Ya? Nos dan esa expresión y nos dicen A es aceleración, F es frecuencia, ¿cuáles son las dimensiones de Z? Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, las dimensiones de los números sabemos que es 1, no tienen dimensiones los números. Entonces, siempre la dimensión de un número, del 1, 2, 3, 4, es 1. No aportan dimensiones. Cuando tenemos una función matemática, una función que es de una variable x es el argumento, una función como seno, coseno, la exponencial, la raíz cuadrada, ese argumento carece de dimensiones. Y la función también. Entonces, ¿qué significa esto? Que el coseno de alfa, que es una función matemática, el coseno de 30 tiene un valor, el coseno de 60 es 0,5, es 60 grados, entonces no aporta dimensiones. Vamos a tener que las dimensiones de coseno de alfa son 1, porque es un número, así que no va a aportar dimensiones. Ya. Aquí tenemos una resta. Para que se resten necesariamente las dimensiones de x tienen que ser igual a las dimensiones de a, porque si no, no podría ser. Entonces las dimensiones de x van a tener que ser igual a las dimensiones de aceleración, y eso es tiempo partido por segundo al cuadrado. Y las dimensiones de x cuadrado, ¿ya? La dimensión de x cuadrado va a ser L por t a la menos 2 al cuadrado. Y
se cumple lo siguiente. Se cumple esto. Como nota. Lo vamos a poner aquí como nota. Cuando tenemos x elevado a m por i elevado a n elevado a k, ese k multiplica aquí y acá. O sea, va a ser x elevado a m por k por i elevado a n por k. Así que aquí la dimensión de x cuadrado va a ser l cuadrado por t elevado a menos 4. Que es lo mismo que hacer l por t a la menos 2, como es l cuadrado es de x, por x, que sería l por t a la menos 2. Y la igual base se suman, sería l cuadrado por t a la menos 4. Entonces, esa es la dimensión de x cuadrado. Y la dimensión de f, sabemos que es t a la menos 1. Tiene que ser eso. Entonces, cuando nos piden las dimensiones de z, que z es x cuadrado por x menos a, partido por f por seno de alfa, la dimensión de z va a ser las dimensiones de los que se multiplican, ¿verdad? O se dividen. Y eso sería la dimensión de x cuadrado, ya sabemos que es la aceleración al cuadrado, es l cuadrado por t a la menos 4, ¿cierto? Aquí la tenemos, l cuadrado por t a la menos 4. La dimensión de x menos a, esto es aceleración, sería l por t a la menos 2. La dimensión de f es t a la menos 1. Y la dimensión de este es coseno, perdón. Es coseno, le puse seno de alfa. Este es coseno de alfa. Eso es un número, así que es 1. Entonces las dimensiones de z van a ser, serían, aquí está el l cuadrado, con ese l sería l elevado a 3. El t sería menos 4, menos 6, este sería menos 6, menos 1, que sería menos 6 más 1 sería menos 5. Entonces sería t a la menos 5. Y el 1 queda así. Entonces esas serían las dimensiones de z. La dimensión de z va a tener que ser unidad de largo al cubo, partido por un tiempo elevado a 5. Por ejemplo, z podría ser metros cúbicos partido por segundo elevado a 5. O podría ser yardas cúbicas partido por días elevado a 5. Pero esas tienen que ser las unidades de z. Y si uno hiciera el cálculo, tendría que ser esto. ¿Quedó más o menos claro cómo se hacen las unidades de sistemas compuestos? Entonces hay que considerar siempre que la suma y las restas tienen que tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, otro ejercicio sería este. ¿Ya? Como un último ejercicio de esto, para que pasemos a cifras significativas. Sería, estos son todos tipos de pruebas, por eso lo estoy haciendo. Allá en las dimensiones de K, A y B, estas son variables, en la fórmula la fórmula es que K es X más A más B cuadrado por A cuadrado. Sabiendo que X es longitud. O sea, sabiendo que X es longitud. O sea, tiene que tener unidad de largo. Entonces, si la unidad de X, las dimensiones de X son largo, ¿cierto? Necesariamente la dimensión de A y B cuadrado tiene que ser largo para que esto se pueda sumar. Entonces la dimensión de A tiene que ser largo y la dimensión de B cuadrado tiene que ser largo también. O si no, no se podría sumar. Entonces ahí tenemos la dimensión de A que nos piden y la de B. Ahora, nosotros vimos que X, ojo, le vamos a poner aquí, X elevado a 1 partido por N es la raíz
enésima de x. O x elevado a m partido por n es la raíz enésima de x elevado a m. Entonces, si b cuadrado, importante esta, por eso estoy eligiendo estos ejercicios, porque aparecen estas propiedades. Entonces, si b cuadrado tiene dimensiones de L, entonces b va a ser la dimensión de raíz de L, ¿cierto? Porque si x cuadrado es a, o es cualquier cosa, es n, entonces x es la raíz de n. Y eso sería L elevado a un medio. Entonces tendríamos la dimensión de b. La dimensión de b va a tener que ser necesariamente dimensión de distancia elevado a un medio, o de raíz de distancia. Podría ser metros elevado a un medio, yardas elevado a un medio, pie elevado a un medio. Pero la dimensión de b va a tener que ser distancia elevado a un medio. Y finalmente, la dimensión de k va a ser la dimensión de esto. La dimensión de esto es L, ¿cierto? Y la dimensión de a es L cuadrado. Entonces, cuando buscamos la dimensión de esto, sería lo siguiente, lo voy a copiar. La dimensión de k sería la dimensión de esto por la dimensión de a cuadrado. La dimensión de esto, como son todos, tienen que ser longitud. Y esta es longitud por tiempo elevado a menos 2. No, a cuadrado es longitud al cuadrado. Estaba pensando en la aceleración, soy eso. Esta sería a, tiene dimensión de longitud, entonces va a ser longitud al cuadrado. Entonces la dimensión de k es longitud por longitud al cuadrado. Y eso sería longitud al cubo. Y entonces la dimensión de k va a ser L al cubo. O sea, sería metros cúbicos, va a ser dimensión de volumen. Entonces, el análisis dimensional nos permite determinar que las cantidades tengan las dimensiones apropiadas. B cuadrado tiene que tener dimensiones de longitud, dimensiones de A, de los distintos términos en las expresiones para que se puedan sumar, uno puede hacer análisis dimensional. Pero también puede obtener fórmulas, el análisis, como permite el análisis dimensional. Determinar las relaciones entre las propiedades nos permite obtener fórmulas físicas. ¿Ya? Muchas fórmulas se obtienen así. Por ejemplo, como obtención de fórmulas, ya como para terminar esto, obtener fórmulas. Aquí va a entrar la aceleración de gravedad que decía su compañero. Consideremos un péndulo. Un péndulo es un hilo con una masa. Esta va a ser una masa y vamos a tener un cierto largo. El largo lo vamos a llamar L minúscula y la masa M minúscula. Una masa, no sé, 100 gramos y un largo 1 metro. Si uno, esta es la vertical, si uno desvía el péndulo vertical y lo suelta, el péndulo oscila, llega hasta el punto opuesto, que lo vamos a llamar B, y luego vuelve a. Y se llama periodo del péndulo, periodo, P, es el tiempo que demora en ir de A a B y volver a A. De A a B y volver a A. Ese es el periodo. Entonces, el periodo tiene unidades de tiempo. El periodo, la dimensión de P va a tener que ser tiempo. Y yo quiero saber cómo se relaciona el periodo con el largo, con la masa, y también el tiempo que va a oscilar va a depender de la aceleración de gravedad, porque cuando yo desvío el péndulo es atraído por la Tierra y eso hace que caiga y que siga de largo y que lo frene y lo haga oscilar. Y esa es la aceleración de gravedad, que es la aceleración con que caen los cuerpos. Se usa la letra G. Y G, entonces uno podría decir, mira, el periodo debería depender de la aceleración de gravedad, del largo y de la masa. ¿Cierto?
Entonces, pero todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independiente de la masa. Así que vamos a descartar la masa, porque depender del largo y de la gravedad. Porque todos los cuerpos caen con la misma masa y con la aceleración, con la misma aceleración, independiente de su masa. Entonces, como la aceleración es la que hace oscilar, no va a depender de la masa. Entonces, uno puede obtener una cantidad, por ejemplo, yo digo, si el periodo depende del largo y de la gravedad, las dimensiones del largo, ¿no es cierto?, van a ser dimensiones de L. Y las dimensiones de G serían L por T a la menos 2. Y las dimensiones del periodo son T. Entonces yo veo que si de aquí el periodo al cuadrado va a tener dimensiones de T cuadrado, ¿correcto? Porque leo al cuadrado. Entonces si el periodo se mide en segundo, el periodo al cuadrado se va a medir en segundo al cuadrado. Si yo divido el largo por el periodo al cuadrado, las dimensiones de L partido por P al cuadrado van a ser del largo partido por T al cuadrado es L por T a la menos 2. Son las mismas que las de gravedad. Por lo tanto, yo ahí tengo que las dimensiones del periodo al cuadrado de espejo van a ser las dimensiones del largo partido por la gravedad. Entonces yo podría inferir que el periodo al cuadrado tiene las mismas dimensiones que el largo partido por G. Entonces podría ser un número multiplicando el largo partido por G. Porque eso nos daría la dimensión de P, el número no tiene dimensión. O bien decir que el periodo va a ser un número prima, otro número, por la raíz del largo partido por G. Yo podría esperar que esta sea la relación entre el periodo de un péndulo, el largo del hilo y la aceleración de gravedad. Y efectivamente, en efecto, se cumple que el periodo de un péndulo es 2pi por la raíz del largo partido por G. Esto es lo que os dice la teoría. Entonces, ahí vemos que es una herramienta poderosa porque nos permite inferir cómo depende el periodo del largo, por ejemplo, que va a variar con la raíz del largo. O sea, si yo el largo lo aumento 4 veces, la raíz de 4 es 2, el periodo va a aumentar al doble. O a mayor gravedad, el periodo va a ser más chico. Si vamos al Sol, el péndulo va a oscilar mucho más fuerte, y si vamos a la Luna, que tiene la gravedad más chica, va a ser menor. Entonces, esa es la importancia. ¿Estamos claros con esto de las dimensiones o hay alguna consulta? Muchachines. A ver, voy a ver. No les importa si nos pasamos un poco, ¿verdad? Para que veamos cifras significativas. Es re fácil eso. A ver, alguien me contestó aquí, pero no me habló. Por coseno alfa, sí. A ver, me contestó algo. Bajar la mano. Dígame, Pedro. Profesor, ¿algún texto guía para esta parte de la materia? Porque estaba revisando la bibliografía y solamente habla de matemática. Matemática. No, hay un apunte en el sistema, la guía. Sí, las vi. Pero Y ahí aparte, sale esto. ¿hay algún libro, de todas maneras, para profundizar un poco más, por favor? Mira, en este momento, temas hay harto, yo te recomiendo, tú me dices sobre qué, sobre las cifras significativas o sobre qué. No, de lo que estamos viendo, profesor. De análisis dimensional. Uh-huh. Yo te recomendaría que busques en YouTube análisis dimensional. Y ahí hay muchos profesores que hacen ejercicio. Gracias. ¿Ya? Más que un libro. Y en la guía sale también el análisis dimensional. ¿Sí? Gracias. ¿Aló? Ya. Y si no, cuando estudian me mandan un correo y me preguntan, pues naturalmente no hay problema. Veamos qué son las cifras significativas. Cifras significativas.
que las vamos a llamar CS, ¿ya? Cifras significativas CS. ¿Qué son las cifras significativas? Cuando nosotros hablamos de medir variables, ¿cierto? Propiedades medibles. Cuando uno mide algo, si yo mido un 2 y digo que algo vale 2 kilos, ¿ya? Por ejemplo, peso un gato y mi gato pesa 2 kilos, este valor medido es distinto que el 2 matemático. El 2 matemático es 2,00 infinito 0. Este sería el 2 matemático. Pero yo cuando mido en una balanza, si la balanza mide en kilos, en una balanza de feria, yo no mido los infinitos ceros. Este 2 kilos, realmente, si mido con un decimal más, podría ser 1,95 kilos o 2,4 kilos. Porque el 2,4 con un decimal se aproxima a 2. Y el 1,95 sin decimal, o 1,5 en realidad, con decimal, se aproxima también a 2. Entonces, cuando yo mido 2 kilos, cuando digo mi gato pesa 2 kilos, sin decimales, con decimal estoy diciendo que varía entre 1,5 kilos y 2,4 kilos. ¿Se entiende la idea? Si yo mido 3,2 centímetros, experimentalmente, con un decimal, si agrego otro decimal, podría ser entre 3,15, que con un decimal, uno mira el decimal y lo aproxima a 3,2, o podría ser 3,24, que uno aproxima con un decimal a 3,2. Entonces, ¿qué son las cifras significativas? Son cuántas cifras yo aseguro que es mi resultado medio. Esas son las cifras significativas. ¿Cuántos números, cuántos dígitos son válidos? Por ejemplo, aquí yo estoy garantizando un dígito. Aquí estoy garantizando 2. Hasta el segundo decimal es 3,2. Pero no sé qué viene en el tercer decimal. Porque en el segundo decimal, porque si voy al segundo decimal, la cosa cambia. Entonces, las cifras significativas son el número de dígitos. Los dígitos son del 0, 1, 2, 3, que vale la pena. ¿Y cómo se cuentan las cifras significativas? Cuando tenemos un número, los dígitos, a partir del primer dígito, distinto de 0, hacia la derecha se cuentan. ¿Ya? O sea, si yo tengo un número, este es un número, miro el primer dígito distinto de 0. Distinto de 0. Y para allá cuento todo. 0 dígitos, con cifras significativas. O sea, en el fondo, ¿qué quiere decir? Es que 0 a la izquierda no cuenta. No cuenta. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo el 0, por ejemplo, si yo tengo un número, 12,3 centímetros, aquí yo tengo 3 cifras significativas. Medí 3 números, 1, 2 y 3. Entonces, este número tiene 3 cifras significativas. Yo medí esos 3 números y garantizo que es 12,3. No medí más. Si yo mido 12,31 centímetros, medí 4 números. Así que eso tiene 4 cifras significativas. ¿Ya? Como los 0 a la izquierda no cuentan, si yo tengo el 0,0123, ese no cuentan los 0 a la izquierda, así que tendría, a partir del primer dígito no nulo, que es este cuento, sería un 2, 3. Tiene 3 cifras significativas. O el 0,0001 se cuenta a partir del primer dígito no nulo, así que tendría solo una cifra significativa. Ya, los ceros a la izquierda no cuentan. Los ceros a la derecha sí cuentan, a partir del primer dígito no nulo. Acuérdense, vemos el primer dígito no nulo, dígito distinto de 0. Por ejemplo, veamos,
el 0,0010. Tomamos el primer dígito no nulo, que es el 1, y de ahí para allá contamos. O sea, este tendría dos cifras significativas, porque estoy garantizando que el número que viene después del 1 es un 0. Los ceros a la izquierda no cuentan, los ceros a la derecha sí. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, el 3, 4, 2, 7, 8. ¿Cuántas cifras significativas tiene? ¿Cuántos números yo estoy garantizando que tiene ese número? ¿Cuántos dígitos? 5. 5 cifras significativas, muy bien. Este otro, el 1,80. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántos 3. números estoy garantizando? 3 cifras significativas, muy bien. El 0 a la izquierda no cumple, ¿ya? Este, por ejemplo, el 0,02314. ¿Cuántas cifras tiene? Cifras significativas que valen la pena. 4. 4. 4 cifras significativas. Perfecto, se entendió bien. ¿Y el 0,02? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántos dígitos que valen la pena? 1. Una cifra 1. significativa. Y para terminar, el 0,0200. ¿Cuántas tendría? ¿Cuántas tiene? 3. 3 cifras significativas. Muy bien. Perfecto, porque yo estoy garantizando. Los ceros a la izquierda, ¿por qué no cuentan? Porque uno pensaría, este es el péndulo. Déjenme que, a ver, que se me ocurrió aquí. Este es el péndulo. Vamos a llegar aquí. ¿Dónde está el péndulo? Pensé, que para que no se me salmen después. Ahí. Uno a veces piensa, ya, pero ¿por qué no son las cifras significativas del 0,003? Esto tiene una cifra significativa. Lo que pasa es que cuando uno hace cambios de unidades, yo no gano precisión. Me explico. Yo mido, por ejemplo, 2 centímetros. ¿Ya? Y digo, ya, esto tiene claramente una cifra significativa. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar mi precisión, así que lo voy a escribir en kilómetros. Entonces, 2 centímetros, yo sé que van a ser 0,00002 kilómetros. ¿Ya? Pero yo no estoy ganando precisión al cambiar la unidad. Sigo midiendo una cifra significativa. Entonces, estos ceros no cuentan. Porque si yo quiero ganar más precisión, tengo que medir lo que viene después de los 2 centímetros. No lo que viene antes. ¿Se fijan? Entonces sigue siendo una cifra significativa. No gano más precisión. Esto está asociado, por ejemplo, si yo en una balanza de feria pongo una hormiga. La balanza me va a pesar 0 kilos. Pero no es que la masa de la hormiga sea 0 kilos. Este no es un cero matemático. Lo que me está diciendo es que 0 kilos significa que en kilos va a ser 0, pero a lo mejor en gramos va a ser 0 y por aquí va a estar el peso de la hormiga, después de varios decimales, ¿se fijan? Entonces eso nos da la cifra significativa, nos dice cuánto podemos medir. Y hay reglas para operar, que son las reglas cuando ustedes le dicen, profesor, ¿con cuántos decimales? Y las reglas de operación son las siguientes, miren. Reglas de operación de números con cifras significativas. Y son bien fáciles. Para suma y la recta, suma y resta, mandan los decimales aquí. El resultado tiene igual número de decimales, igual número de decimales que el que tiene menos decimales. Menos decimales. Claro, si yo mido algo en metros y alguien me mide en milímetros y yo no mido milímetros, voy a perder decimales. Ahí miran los decimales. Por ejemplo, si yo, entonces para la suma y resta mandan los decimales.
Eso hay que saber. En la suma y resta vemos los decimales. Cuando ustedes preguntan con cuántos decimales, profe, depende de cuántos decimales tengan los números. Por ejemplo, si yo sumo 3,28 más 2,715. Si yo sumo esto con todos los decimales, la calculadora me va a dar 5,995. Ya. Pero yo veo, este número tiene 2 decimales y este tiene 3 decimales. Por lo tanto, el resultado tiene que tener solamente 2 decimales. Entonces, no lo puedo escribir con 3. Entonces, ¿qué hago? Yo para redondear con 2 tengo que ver el decimal que viene después, justo antes. Si es 5 mayor, suma 1. Ustedes son expertos en decir que el 3,95 es 4. Porque el 5 suma 1, el 3,9 pasa a 4. Y el 3,94 queda como 3,9. Cuando el decimal que sigue es 4, baja. Se queda tal cual. Y cuando es 5, sube. Entonces, ¿cómo sería? 5 sube, aporta 1. Entonces, eso sería con 2 decimales, 6,00. Entonces, 3,28 más 2,715 sería 6,00. Estas son medidas experimentales, no los números naturales, no los números. Ya, si yo sumo 3,28 en cambio más 2,713, mi resultado en este caso sería 5,993. Con 2 decimales, el 3, mido el 3 y el 3, como es menor que 5, desaparece y me quedaría 5,99. O si resto, si pongo 3,28 menos 2,713, yo hago la resta con todos y me va a hacer 0,567. Y como tiene 2 decimales, tiene que quedar con 2 decimales, entonces el 7 suma, sería 0,50, suma 1 aquí, sería 0,57. Y así se hace la suma y resta. Esa es fácil, ¿cierto? Es fácil la suma y resta. Aquí ya estamos casi por terminar. Es que quería llegar por lo menos a esto. Si os pasado un poquitito, ya no estamos pasando... Ah, no, pero no hemos pasado un poquitito, ¿no? Partimos a las 8:30. Entonces habíamos partido a las 8 y dije, uy, ¿qué nos pasamos? Ya, démosle. Para la multiplicación y división, ahí entran las cifras significativas. Multiplicación y división. Aquí mandan las cifras significativas. Mandan, le vamos a poner las cifras significativas. Del que menos tiene. Del que menos tiene. En el caso de la suma y resta, son los decimales del que menos tiene. Y en la multiplicación y división, son las cifras significativas del que menos tiene. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Yo multiplicamos 227,32 por 9,2. ¿Ya? Hacemos esa multiplicación. El resultado, yo meto en la calculadora esto y me da 2091,344. Ya. Ahora uno tira con todas las cifras. Y ahora estos son números experimentales, insisto, no son los números matemáticos. Si fueran los números matemáticos, queda así. Estas son cantidades experimentales que tienen una precisión. Yo medí aquí con un decimal y aquí medí con 2. Entonces, el número de cifras significativas que tiene son 1, 2, 3, 4, tiene 5 cifras significativas. Y este tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, como es una multiplicación, tiene que quedar con 2 cifras significativas. ¿Y cómo se hace para quedar con 2 cifras significativas? Se usa la notación científica. ¿Ya? Entonces hay que pasar la notación científica. ¿Cuál es la notación científica? La notación científica dice que si yo tengo un número, por ejemplo, 328,3,
Yo lo escribo, el número, pongo 3,283 por 10 elevado a. Si corro la coma hacia la izquierda, veo cuántos lugares corro la coma, y esa es la potencia de 10. Por ejemplo, aquí siempre se escribe el primer número no nulo y seguido los decimales, por 10. Como la corrí 1 y 2 lugares, la coma la corrí un lugar y otro lugar, son 2, entonces sería elevado a 2. Y cuando la corremos para el otro lado, o sea, si fuera, por ejemplo, 0,031, en notación científica sería 3,1 por 10 elevado a. Y aquí la coma la corremos para allá, porque es el 3, entonces se correría 1, 2 lugares. Entonces cuando se corre hacia la derecha es con signo menos, que equivale a dividir por 10 elevado a 2. ¿Ah? Entonces aquí la corremos, la anotamos en notación científica, sería 2,0911344 por 10 elevado a. Y se corre 1, 2, 3 lugares. Sería por 10 elevado a 3. Y aquí es fácil porque entonces pasamos a notación científica y luego cortamos en las cifras significativas. Aquí tienen que ser 2 cifras significativas, o sea, sería 1, 2. Para cortar aquí vemos el decimal anterior, que es 9, por lo tanto quedaría 2,1 por 10 elevado a 3. Y ese es el resultado de esta operación. 2,1 por 10 elevado a 3. ¿Otro está claro? ¿Quedó más claro, no? Hagamos otro. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 227,32 dividido en 9,2. Si uno hace este resultado en la calculadora, da 24,7086 y un montón. Entonces, el de arriba tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 cifras significativas. El de abajo tiene 2 cifras significativas. Este resultado tiene que quedar con 2 cifras significativas. Entonces lo anotamos como potencia de 10, va a ser 2,47086 por 10 elevado a, y se corrió una por 10 elevado a 1. Y con 2 cifras significativas agarramos el primer decimal, como es un 7, sería 2,5 por 10 elevado a 1. Y ese sería el resultado de esta división. Ahora, hay un caso particular con este término. ¿Estamos claros hasta aquí o hay alguna consultita? El caso C, caso particular, en las fórmulas, las constantes no aportan, ¿ya? En las fórmulas, las constantes tienen, podríamos decir, infinitas cifras significativas. Cuando yo pongo 2, que el 2 matemático, en la fórmula es 2,00 infinito. Por lo tanto, no entran en juego, no son una cifra. Por ejemplo, para que tengamos una idea, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Que tiene una altura, la altura del triángulo va a ser de, pongámosle, 3,1 centímetros, ¿ya? Y tiene una base, la base de 10,3 centímetros, por ejemplo. La base la vamos a llamar B. Entonces, el área de un triángulo, el área, matemáticamente se define como base por altura partido por 2. Entonces, si yo pongo el área de este triángulo, va a ser base 10,3 centímetros por altura, 3,1 centímetros dividido en 2. Y eso sería, calculamos con la calculadora, sería 10,3 por 3,1 dividido en 2 y nos da 15,965. Entonces yo veo aquí, esta tiene 3 cifras significativas, esta tiene
dos cifras significativas. Pero esta es una constante, no cuenta. No es que tenga una cifra significativa. Esta no cuenta. Porque es una constante matemática, el 2 matemático. Entonces, no tiene una cifra significativa, tiene infinitas porque este es 2, el 2,000. Entonces, el resultado tiene que tener dos cifras significativas, porque es de variables experimentales. Entonces, esto tiene que tener dos cifras significativas. Entonces, porque las constantes no cuentan, ¿se fijan? Entonces, el A va a ser 1,5962 por 10 elevado a 1, y con 2 sería 1,6 por 10 elevado a 1. Y ese sería centímetros cuadrados. Y ese sería el área. Ahora, ¿por qué este tema de la cifra significativa? Queremos calcular el área. ¿Qué representa la cifra significativa? Voy a hacer un último ejemplo para que se entienda lo que son las cifras significativas. Pensemos que tenemos un ejemplo final. Con esto termino. Prometido. Después yo les voy a mandar esto, lo subo al sistema esto. Pensemos que tenemos una rotonda. ¿Ya? Una rotonda y me dicen que el radio es de 50 metros. Y quiero calcular el área de la rotonda. Entonces yo sé que el área, porque quiero comprar pasto, es pi por el radio al cuadrado. Entonces yo diría, es pi por 50 al cuadrado sería metros cuadrados. Y si yo hago ese cálculo con la calculadora sería 50 al cuadrado por pi. Y me da 7.853,98, 16, en fin, metros cuadrados. Ese sería el cálculo. ¿Cierto? Ya. Pero yo tengo pi, 50 al cuadrado es 50 por 50. ¿Cierto? Eso es r cuadrado, porque es pi por r por r. El 50 tiene dos cifras significativas. Este 50 tiene dos cifras significativas y el pi no cuenta. Así que este resultado tiene que tener dos cifras significativas. Entonces yo lo escribiría así. Como potencia de 10, 7,85398816 y más por 10 elevado a correr 1, 2, 3 por 10 elevado a 3 metros cuadrados. Con dos cifras significativas va a ser 7,9 por 10 elevado a 3 metros cuadrados. Y uno piensa, ¿y por qué no puede ser 7,7853,98? Y la razón es que no puedo dar más precisión, no puedo apuntar este decimal, porque la verdad es que si yo mido aquí mi radio, 50 metros podrían ser 49,5, que se aproxima a 50, o podrían ser 50,4, que también se aproxima a 50. O sea, podrían estar aquí los 49,5 o podrían estar aquí, un poquito más, los 50,4. O sea, mi rotonda realmente puede que esté comprendida entre acá, ¿ya? Que es un poquito más chico, digamos, los 49,5, porque este sería los 50. O puede que esté contenida así, de este tamaño, pues puede ser incertidumbre. Entonces está todo este tramo de área de incertidumbre. No le puedo dar más precisión, se digan, porque toda esta área puede estar en mi área que varíe. Por lo que medí, no tengo más precisión. Entonces, no puedo darle más precisión, no medí con más precisión. Eso es lo que representan las cifras significativas. Y bueno, cuando uno hace transformaciones de unidades, por ejemplo, si yo digo que una pulgada, por ejemplo, es 2,54 centímetros, lo que estoy haciendo es poner esta como constante. Entonces, si yo paso los centímetros, según cuántas cifras significativas haya medido centímetros, me va a dar en pulgada. ¿Ah? Porque estas son constantes y se usan estas reglas.
Bien, mis queridos estudiantes, no sé si hay alguna duda, consulta, o estamos claros. Voy a parar aquí. Aquí. Y aquí estoy yo. Bien, no sé si hay duda. Hay poquitos estudiantes. Gloria, ¿está todo ok? Ya, ¿yo qué les recomendaría? Bueno, varias cosas. Primero, la idea de esto, a lo mejor ustedes piensan, la parte de análisis dimensional no se me habría ocurrido hacer. Bueno, precisamente por eso estaba en la tutoría. La idea es que yo les enseñe cosas que a ustedes no se les hayan ocurrido para que las aprendan a hacer. Es como si yo voy a una montaña, si voy solo me pierdo, entonces le pido a alguien que conozca el camino que me guía. Porque yo no voy a saber que en tal río tengo que doblar por acá, no sé. Y ahí yo aprendo, pues después puedo ir solo. Aquí es la misma idea. Yo les enseño y cualquier duda, bueno, yo se las aclaro y después ustedes saben hacerlo solo. Porque yo cuando era estudiante a veces decía, chuta, a mí no se me habría ocurrido. Pero ahora que soy profesor me doy cuenta de que, claro, a uno no se le habría ocurrido, por eso se lo enseñan. Sí, para eso está uno. Si yo le hiciera lo que saben, mejor no nos reunimos, pues no avanzan. ¿Se fijan? Eso por un lado. Ya, yo les voy a mandar esto, lo voy a dejar en el sistema y la clase queda grabada. ¿No hay más dudas? El texto. ¿Qué me dicen? El texto, aparte de los apuntes que hay del curso, yo les recomiendo que vean en YouTube. En YouTube está el Julio Profe, que es bien famoso, pero si ustedes ponen ejercicios de análisis dimensional, les van a saber muchos ejercicios. Si ponen ejercicios de transformaciones de unidades o de cifras significativas, va a aparecer muchos profesores muy buenos haciendo muchos ejercicios. Yo les recomiendo eso, mira. Cuando ustedes vienen aquí a la universidad, ya sea online o presencial, y tienen una clase, uno aprende ciencia en la universidad. Y ahí después puede ir a YouTube. Hacerlo al revés no, porque ustedes ya saben, entonces van a saber al tiro que van a poder validar lo que aparece en YouTube. Uno aprende ciencia en la universidad y la repasa con YouTube, no al revés. Claro, porque yo no sé quién está detrás de YouTube, quién escribe un artículo en internet, pero por eso uno aprende en la universidad. Pero ya saben ustedes esto, van a hacer si las cosas están bien o no. Pero eso les recomiendo, vean ejercicios, hay muchos. Más que un texto, creo que hoy por hoy, para esto les recomendaría eso. Que pongan ejercicios de cifras significativas y les van a aparecer harto, y ejercicios de análisis dimensional y de transformaciones de unidades. Ya, ¿alguna otra consultita? Bien, mis queridos estudiantes, entonces quedamos hasta aquí, pues. Y que les vaya muy bien en su prueba de la semana que viene. Si tienen dudas, me pueden mandar alguna consulta, no hay problema. ¿Ya? Y bueno, que pasen un feliz fin de semana, pues. Mañana es feriado, así que es rico. Nos pasamos un poco, pero no. Ya, muchachos y muchachas. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Ustedes están bien. Chao, muchachines. Y ahora hay que parar esto. Chao, Gloria. Vamos a detener.